Vamos a empezar entonces con los textos argumentativos. Recuerden que ya les mandé un apunte de esto la semana pasada, pero hoy es la clase. ¿Qué son los textos argumentativos? Los textos argumentativos son aquellos en los que nosotros tenemos que argumentar o fundamentar lo que estamos escribiendo en ellos. Se van a presentar razones a favor o en contra de determinada posición o determinado tema. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de nosotros convencer a la persona que va a leer el texto de que se apoyen nuestros argumentos, de que apoye nuestra posición. En estos se pretende dar un punto de vista, siempre y cuando este punto de vista esté fundamentado. Es decir, que tengamos de dónde probar que esa información o ya se hizo, o es una información científica verídica, o está sustentada en alguna creencia, tradición, religiosa, etc. Vamos a ver los tipos de argumentos. Pero entonces es dar nuestro punto de vista diciendo el porqué de ese punto de vista, no nada más echarlo a lo loco. Este tipo de textos es propio del ensayo y de la crítica. Recuerden que el ensayo les he dicho que es el texto que ustedes van a plasmar con sus propias palabras lo que entienden. Entonces, textos argumentativos se presentan razones a favor o en contra de alguna posición, de algún tema, de alguna cuestión polémica. ¿Con qué finalidad? Convencer al interlocutor de que acepte mis argumentos y de que acepte mi opinión, ¿vale? Y que se una, de preferencia a ella. Dar mi punto de vista, siempre y cuando ese punto de vista esté fundamentado en algún tipo de argumentos, que ahorita vamos a ver los tipos de argumentos. Es propio del ensayo y de la crítica. Recuerden que el ensayo es un texto que va a ser auténtico. Yo no puedo copiar un ensayo y tampoco puedo copiar una crítica. Voy a dar mi punto de vista, voy a dar mi opinión, siempre y cuando la fundamente de alguna manera. Ahorita veremos. Los ejemplos de este tipo de textos son el discurso político y el artículo de opinión, que es la actividad que les dejé en la plataforma. Entonces, textos argumentativos, yo voy a redactar un texto dando mi opinión o mi punto de vista de algún tema o de alguna posición en específica, pero siempre y cuando yo tenga el porqué de esa opinión. Ese porqué puede venir de muchas formas. Entonces, tenemos varios tipos de argumentos o varios tipos del por qué yo voy a dar una opinión específica. Se clasifican, o sea, la gran clasificación de esos argumentos son los argumentos lógicos racionales y los argumentos emotivos o afectivos. Dentro de los lógicos racionales tenemos tres tipos. El primero es la argumentación lógica. ¿A qué hace referencia la argumentación lógica? Tomen nota, por favor, chicos, porque esto no viene anotado. La lógica es aquella en la que vamos a relacionar la causa con el efecto. Por ejemplo, si yo digo, es peligroso pararse en el acantilado porque te puedes caer. Es lógico. Yo sé que si me paro en un acantilado, de repente puedo caer. Es lógica, ¿sale? Es una estructura lineal y lógica del por qué, la causa y una consecuencia. Por ejemplo, para estudiar psiquiatría, debí haber estudiado medicina. Esa es una lógica, o sea, si tú quieres ser psiquiatra, antes de ser psiquiatra tienes que estudiar medicina. Es un argumento de decir, tú no puedes ser psiquiatra si no eres médico, ¿vale? Ese sería mi argumento para alguien que quiere ser psiquiatra, pero no quiere estudiar medicina. Tú no puedes ser psiquiatra porque debes ser médico. Entonces, la lógica es una causa y un efecto. Por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad. Tú, por más que leas y te documentes en internet, no puedes diagnosticar a un enfermo. ¿Por qué? Porque debes estudiar medicina y debes tener una cédula como médico para poder diagnosticar. Eso es lógica, ¿vale? Causa, efecto. Causa, consecuencia. Esa es mi argumentación lógica. La argumentación por el ejemplo o por ejemplo. Es la segunda que tenemos aquí. Argumentación por ejemplo. En esta, para nosotros argumentar un texto, por ejemplo, debo dar el ejemplo de otro texto similar o de otro caso similar.
¿Para qué? Para validar lo que yo estoy diciendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hacemos un estudio científico y queremos saber cómo funciona, no sé, algún tóxico en el cuerpo. Yo me voy e investigo otros artículos o libros en donde venga la información y luego verifico esta información. Ese tipo de argumentos son los argumentos, por ejemplo, los que utilizamos en un artículo científico en la parte de la discusión y los resultados, para nosotros decir, no soy el único que ha dicho esto, ¿vale? También este científico lo dijo, también en este libro aparece, también en esta revista científica apareció este artículo. Estamos poniendo ejemplos para nosotros poder fundamentar nuestra lógica o nuestro argumento lógico racional. Perdón. También en el caso, por ejemplo, de los que hacen dictámenes periciales. En mi caso, de entomología forense, ¿no? Yo tengo que documentar toda la evidencia que yo encuentro y, por ejemplo, voy a decir, este cadáver tiene un intervalo postmortem de 2 semanas, pero ¿cómo saqué ese intervalo postmortem? Ahí me voy a la literatura, a otros artículos, a otros casos similares y comparo el caso que yo tengo, la información que yo tengo, con el nuevo caso, o con casos anteriores, perdón. Entonces, si yo digo, si la larva tiene 1 centímetro, quiere decir que lleva, no sé, 14 días en el ciclo biológico. ¿Por qué? ¿De dónde saqué eso? Me voy y saco de otro artículo o de un libro este ejemplo de que me diga por qué una larva de 1 centímetro es de tantos días. ¿Vale? Entonces, la argumentación, por ejemplo, se utiliza mucho en la cuestión de textos científicos, ¿no? De críticas de cualquier tipo de ciencia o de algo, de algún texto, perdón, es que mi gatito, de algún texto ya aprobado. ¿Vale? Yo voy a agarrar ese texto para decir, es válido mi argumento, porque aquí este documento dice que estamos comparando mi argumento con uno ya comprobado o con uno ya publicado. Esa es la argumentación, por ejemplo. En la argumentación por analogía, en esta voy a relacionar lo que quiero demostrar con una situación que es distinta, pero muy similar a lo que yo quiero plantear. Una analogía en español es, por ejemplo, ¿cómo se le llaman los que hacen el R? Bueno, madera es a carpintero, como hierro es a herrero. Esa es una analogía. No son las mismas situaciones, pero es muy similar. Es una relación con una y otra. Entonces, lo que voy a hacer en una analogía es relacionar, por ejemplo, si estoy argumentando un texto, un artículo de opinión acerca de los derechos de las mujeres que hacen falta conquistar, ¿no? En nuestro país. Yo voy a argumentar que una mujer que realiza el trabajo o un trabajo similar a un hombre y gana menos salario, debería ganar lo mismo. ¿Por qué? Porque hace las mismas actividades. Por ejemplo, una maestra debería ganar lo mismo que un maestro si tienen las mismas horas clases y la misma materia, ¿no? Por decir, es una analogía donde digo una situación similar que no es exactamente la misma, pero es muy similar su estructura para yo poder argumentar el porqué de mi opinión. Siempre acuérdense que esto es dar una opinión, dar una crítica. Yo tengo que argumentar esa opinión. Entonces, la analogía es relacionarla con una similar, pero no necesariamente igual. Esos son, entonces, los argumentos lógicos racionales, en donde yo voy a partir de un documento o de algún texto científico o de alguna causa-efecto para yo poder argumentar mi opinión. Ahora vamos al segundo tipo de argumentos. Emotivos o afectivos. El primer tipo de argumentos que tenemos aquí es el afectivo. El afectivo es aquel que se va a basar en los sentimientos del receptor. Ojo, del receptor.
Ustedes ahí van a manipular las emociones y sentimientos de la persona que va a escuchar o a leer su argumento. ¿Para qué? Para conmover a la persona y para provocar una reacción, ya sea una reacción empática, o sea, hace que esté de acuerdo con el tema que están viendo, o una reacción de rechazo. Por ejemplo, aquí podemos meter un tema muy polémico que es el aborto, ¿no? Ustedes van a hacer un texto del aborto y resulta que están en contra porque la cuestión emotiva o la cuestión religiosa, ¿no?, que les inculcaron en casa. Entonces lo que ustedes van a hacer al redactar ese texto es tratar de que las personas se conmuevan con las palabras que ustedes están poniendo ahí para que ellos también estén en contra de. O sea, recuerden que uno de los propósitos de los textos argumentativos es que las personas acepten, abracen y tomen nuestro punto de vista, o sea, hace convencerlas. Entonces, la parte afectiva, yo voy a manipular las emociones y los sentimientos de la persona que va a leer o que va a escuchar mis argumentos. La siguiente es la argumentación por lo concreto. ¿A qué me refiero con la argumentación por lo concreto? Cuando comparas la situación con algo que ya te pasó o haces que la persona se familiarice con lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque le afecta directamente. Por ejemplo, cuando los padres quieren argumentar algún castigo a sus hijos o alguna cuestión que han hecho con sus hijos, siempre dicen como padres, todos sabemos lo difícil que es criar a los hijos, ¿no? Se refieren a la población que va a leerlos o va a escucharlos como pares. Tú como adolescente sabes que tenemos ciertas cosas, ¿no? O sea, vamos a tratar de tomar esa familiaridad de la situación para poder argumentar que tú ya sabes parte de lo que yo te voy a decir. Entonces, te voy a convencer por el hecho de que somos pares, somos iguales y hemos pasado por la misma situación, que la situación nos afecta directamente tanto a ti como a mí. Esa es la argumentación por lo concreto. La argumentación por confianza del emisor se refiere a los lazos afectivos que nosotros tenemos con los que nos van a leer o los que nos van a escuchar. Aprovechando esa parte de la confianza, yo voy a convencer a la persona de que acepte mis argumentos. Por ejemplo, cuando un líder sindical va a pedir o a exigir derechos para sus trabajadores, cuando se dirige a ellos les dice, yo, compañeros, ustedes saben, yo defiendo siempre sus derechos, ¿no? O como cuando alguien quiere ser presidente y se dirige al pueblo, les dice, yo soy parte del pueblo y ustedes me conocen, saben que yo voy a defender a toda costa, ¿no? Etcétera. Estamos haciendo uso o aprovechando la confianza de las personas que nos están escuchando o que nos están leyendo para convencerlas de nuestros argumentos. El siguiente es la argumentación eslogan. La argumentación eslogan se refiere a la que usamos con base en la mercadotecnia. Esos famosos eslogans de, no sé, déjenme. Por ejemplo, dos cabezas piensan más que una, ¿no? O sea, un eslogan de una campaña en la que nos convencen a comprar un producto o tú estás convenciendo pues a la audiencia a aceptar tu producto o a aceptar tu ideología mediante una campaña mediática y una campaña utilizando la mercadotecnia. Eslogans son pequeñas frases que se les van a pegar a la gente y se van a acordar, por ejemplo, las sabritas, a que no puedes comerte solo una, ¿no? Ese es un eslogan y tú puedes tomar eso para argumentar un texto y convencer a la gente de que siga consumiendo esas papitas. Es la de argumentación por eslogan. La argumentación por recurso de la fama, aquí nos estamos refiriendo a cuando citamos a alguien famoso o que es socialmente aceptado.
Entonces, cuando yo voy a argumentar algo usando la fama de alguien más, siempre digo, como decía Selena, ¿no? Bidi bam bam. Cualquier cosa que ustedes quieran argumentar usando un personaje, ya sea histórico o aceptado socialmente, o un científico, o una persona famosa, ¿no? Usando ese argumento de que como esta persona lo dijo y es una persona socialmente aceptada o famosa, entonces es válido. Esa es la parte de argumentación o recurso de la fama. El siguiente, la argumentación por fetichismo de masas. ¿A qué me refiero con fetichismo de masas? A esa gran mayoría. Que porque la mayoría lo hace es correcto, o porque la mayoría lo dice es válido. Ese es el fetichismo de masas. Habla de lo que es común, lo que es socialmente aceptable por la mayoría de las personas, o por un grupo en específico, o por una comunidad específica, ¿vale? Yo voy a argumentar que esta comunidad dice que esto está bien o esto está mal, o que esto se debe hacer o que esto no se debe hacer, para yo argumentar mi punto de vista o mi crítica. Por ejemplo, cuando dicen, tú deberías jugar Free Fire. ¿Por qué? Otra persona dice, ¿por qué debería jugar? Pues porque todos tus compañeros lo hacen, ya no hay nadie que no juegue Free Fire, te estás quedando rezagado. El rezago es, o sea, estás tomando ese argumento de que porque todos lo hacen, tú deberías hacerlo. Recuerden, siempre tengan presente que los textos argumentativos, su prioridad es convencer a la persona que los está leyendo, que los está escuchando. Entonces yo voy a convencer a este chico de que juegue Free Fire porque todos sus amigos lo están jugando. Eso es una argumentación por fetichismo de masas. Como todos lo hacen, entonces tú también deberías hacerlo. Como todos dicen que es correcto, entonces tú también deberías considerarlo correcto. Ese es un argumento por fetichismo de masas. El siguiente, y es muy utilizado en nuestra cultura mexicana, ¿no? La argumentación usando prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Como dice la palabra, prejuicio. Estoy juzgando antes de. Entonces, aquí usamos eso, por ejemplo, lo de, si te juntas con esta persona, entonces tú te vas a volver así, ¿no? Mi argumento es que esta persona es mala. Yo tengo el prejuicio de que como se viste mal o porque tiene tatuajes o porque tiene perfos, es una persona que va a ser una mala influencia para ti. Entonces deduzco que si tú te juntas con esta persona, tú también te vas a volver así y la gente te va a juzgar. O también aquí entran mucho los religiosos. Los religiosos tienen muchísimos prejuicios para todo. Entonces, un argumento puede ser esos prejuicios que tu lector tiene. Vas a aprovechar los prejuicios y las creencias de esta persona para tú convencerla de que tu argumento es válido. De eso se trata esto de argumentación usando prejuicios. Aprovecharte de los juicios previos que hacen las personas según sus creencias o su cultura para que acepten tu argumento. Y el último motivo afectivo que tenemos es argumentación por el recurso de la tradición. También lo utilizamos muchísimo en México. ¿A qué me refiero por el recurso de la tradición? Es cuando usamos máximas, proverbios, refranes, que por Dios no se puede cuestionar lo que diga el refrán. El valor se acepta sin discusión. Por ejemplo, cuando a alguien le queremos decir que si no se pone las pilas va a reprobar, ¿por qué? Pues porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Usamos ese tipo de argumentos para nosotros convencer a las personas de que reaccionen o de que formen parte de algún círculo. Hasta aquí, ¿tenemos dudas? Hasta aquí. Dice Johnny, de lo de publicidad es cuando utilizas el eslogan, es lo que usan los mercadólogos, los de mercadotecnia, para convencernos de usar o consumir algún producto. Ellos utilizan estos argumentos, los eslogan. ¿Hasta ahorita todo bien, chicos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar porque ya casi
se nos acaba el tiempo de la clase. Ok, entonces estos son los tipos de argumentos que ustedes van a utilizar. En la tarea que ya les dejé, tienen que ponerme qué tipo de argumento es. Por eso quería que viéramos la clase antes de que me entreguen la tarea mañana. Lógico, racional, emotivo, afectivo. Ahora, cuando voy a redactar el texto, ¿qué partes debo tomar en cuenta para hacer una correcta redacción? Son 4 partes, en todos los textos argumentativos deben venir estas 4 partes. Recuerden que redactar un texto no necesariamente voy a poner introducción y luego voy a poner la introducción, luego exposición, no, todo debe ir implícito, no deben ponerlo como subtítulo, ¿vale? Todo debe ir implícito en el texto. Perdón, no gritaba. Primero la introducción del tema. En la introducción del tema yo voy a poner la justificación por qué es importante hablar de este tema o por qué es relevante este tema. Eso debe venir en la parte de la introducción. Justificación y algunas cuestiones de antecedentes. Algunos antecedentes y pueden meter estadísticas, por ejemplo, depende de los temas, es la introducción que le voy a meter. Solo acuérdense que de mencionar la justificación, o sea, es el por qué es importante hablar del tema, o por qué es importante tomar este tema. Número 2, antecedentes, o sea, cuestiones históricas de este tema, cómo ha sido su evolución o algo de historia, ¿vale? Alguna cuestión que quieran mencionar. Después viene la exposición de la tesis principal. La tesis principal es el tema tal cual del que van a hablar. Aquí van a empezar a hablar del tema por lo que hayan leído, lo que hayan escuchado y todo. Después viene la construcción del argumento. Estas dos, exposición de la tesis principal y la construcción del argumento, generalmente van ligadas. Mientras yo voy hablando del tema, estoy exponiendo la tesis, yo estoy argumentando de dónde estoy sacando esa información. Luego, en mi opinión, también voy a empezar a construir el argumento de esa opinión que yo estoy dando. Ojo, primero es argumentar o decir de dónde estoy sacando el tema principal, donde revise cuáles son mis fuentes. Luego, al construir el argumento, ya voy a empezar a redactar mi opinión personal, pero ¿desde dónde? ¿De dónde viene esa opinión? ¿Cuál es la raíz de esa opinión? Ahí es donde vienen todos los tipos de argumentos. Ya yo voy a ver si voy a argumentar por la parte emocional o si voy a argumentar por la parte lógica. Por último, hacemos una conclusión tomando en cuenta toda esta exposición y toda esta construcción del argumento que yo hice en el texto. Ya voy a poner mis conclusiones. Ojo, las conclusiones aquí siempre son personales. Siempre son lo que ustedes ya vayan a decir en concreto. Y acuérdense que la finalidad es convencer a la gente que me está leyendo de que piense igual que yo, o de que abrace mi opinión y que abrace mi punto de vista. Para construir este tipo de textos necesitamos unas frases o algunos conectivos y también pues, tenemos 6 tipos. Les puse un cuadrito que hablaba solo de 4, pero pues podemos meter o fraccionarlo todavía en 6 tipos de frases o de conectivos o recursos gramáticos para construir estos argumentos. Para exponer nuestra tesis y dar nuestra opinión, podemos empezar con el desde, bajo mi punto de vista, para empezar, en mi opinión, creo, pienso que, mi opinión sobre tal tema, estoy convencido de que va a pasar, ¿sale? Son las frases que tenemos que usar para iniciar estos argumentos. Para exponer y ordenar esos argumentos, podemos utilizar por un lado o por otro lado, por una parte, por otra parte, en primer lugar, en segundo lugar, basándonos en esto, ¿sale? Para ordenarlos en un orden lógico o un orden cronológico, dependiendo del tema del que vayamos a hablar. Para añadir argumentos, tenemos estas 5 palabritas que son, o frases, que son además, también, incluso, igualmente, aparte de eso. Para contradecir argumentos, siempre usamos el famoso que todos lo usamos en las frases, el pero. Eres muy bonita, pero ahí estamos contradiciendo el bonita con otra cosa, ¿no?
sin embargo, por el contrario, en cambio, tampoco. Ojo, la frase horrible de más sin embargo no existe, ¿vale? No me la vayan a poner nunca jamás en la vida en un texto, porque se los voy a poner mal. Para llegar a conclusiones, vamos a iniciar esas conclusiones con frases como por todo lo anterior, teniendo en cuenta todo lo anterior, según todo lo que hemos dicho. Recuérdense que estamos retomando esos argumentos para hacer o sacar ya la conclusión personal. Y para concluirlo ya, para acabar, para terminar, para concluir, en síntesis, finalmente, en conclusión, por último, tenemos que usar estos recursos gramáticos para que el texto que nosotros estemos construyendo suene bien, tenga buena estructura y tenga las conexiones necesarias para hacer un texto argumentativo con todas las partes, que son estas, necesarias. Ya con esta información, ustedes se van a ir a su tarea y van a poder ya argumentar su artículo de opinión. Muchas gracias a los que asistieron. Recuerden que se les toma la asistencia. No se me desconecten porque hay algunos de teléfono que no sé quiénes son. Díganme, por favor, quiénes son para yo ponerles su asistencia.